Mi nombre es Sonia Bowman y voy a hablar sobre el tema de la revolución industrial. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que se desarrolló entre el año 1760 y 1840 y tuvo su origen en Inglaterra. La revolución industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, especialmente porque su impacto se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. Ejemplo de ello son los importantes avances en el transporte, la mejora de productividad y el aumento de la renta per cápita. En resumen, significó la creación de innovaciones tecnológicas y científicas que supusieron una ruptura con las estructuras socioeconómicas existentes hasta el momento. El origen de la revolución industrial en Inglaterra. Como da su nombre a entender, tuvo su origen en Inglaterra, donde se daban unas condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas. Tuvo su origen aproximadamente en el año 1760 y concluyó en la década de 1840. La máquina de vapor fue la base sobre la que se asentó todo el desarrollo que vino propiciado como consecuencia de la revolución industrial. Este invento fue posible gracias a algunos elementos como la existencia de combustible, como el carbón o el hierro. Junto a estos elementos y otros factores se hicieron posible que la revolución industrial surgiese y se desarrolle en Inglaterra y diera pie a importantes cambios que generaron un gran impacto en la sociedad. Causas de la revolución industrial. Entre las causas más importantes de la primera revolución industrial nos encontramos con las siguientes: las causas políticas. Por una parte, la revolución burguesa del siglo XVII había triunfado, dándose con ello la abolición del sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos. También tenemos las causas socioeconómicas. Por otra parte, Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales, dada su supremacía marcial. Fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productos como el té, el tabaco o incluso los esclavos. Igual de importante fue la existencia de abundante mano de obra. Las innovaciones que se produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad, que significó la producción de más alimentos. Este proceso se conoció como la revolución agrícola, dando como resultado un aumento de la población. Tenemos otro, también, que es las causas geográficas. La existencia de determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra también facilitó el proceso. El hierro y el carbón fueron generalizándose de innovaciones como la máquina de vapor también. Además, al tratarse de un territorio insular, partía de una situación de ventaja para comercializar sus productos en el ámbito internacional gracias al barco de vapor. Tenemos como ellos también las consecuencias de la revolución industrial. Al igual que las causas que llevaron a la revolución industrial, las consecuencias se dejaron notar en diferentes ámbitos. Una de ellas era la mecanización del trabajo y grandes fábricas. ¿Qué queremos decir con esto? Es que esto era una nueva forma de producción que dio lugar a que los talleres fueron desplazados por grandes centros fabriles. El cambio en la estructura económica y en la sociedad. Con la aparición de esta clase y sus peculiares condiciones de trabajo y de vida, podemos situar el origen del sindicalismo y de nuevas ideologías como el socialismo. El crecimiento de las sociedades y el éxodo rural. Por otra parte, las ciudades comenzaron a crecer de forma muy importante. Si la llegada de la población rural a las ciudades fue una de las causas de la revolución industrial, este fenómeno se multiplicó posteriormente. Como consecuencia, el éxodo rural hacia las zonas industriales modificó las estructuras y también el tamaño de las ciudades. Este hecho provocó que las condiciones de vida, especialmente desde una perspectiva higiénica y sanitaria, fuesen muy precarias. Muchas personas conviviendo en espacios reducidos, en entornos donde los servicios como el alcantarillado o el acceso de agua potable eran muy deficientes. Y eso generó importantes problemas de salubridad. Las características de la revolución industrial. Como consecuencia, el éxodo rural hacia las zonas comerciales
e industriales modificó la estructura y el tamaño de las sociedades. Este hecho provocó que las condiciones de vida, especialmente desde una perspectiva higiénica y sanitaria, fuesen muy precarias. Muchas personas conviviendo en un espacio reducido, en un entorno donde los servicios como el alcantarillado o el acceso a agua potable eran deficientes, generó importantes problemas de salubridad. Las características de la revolución industrial. Tras la primera revolución industrial, entre el año 1760 y 1840, se pueden establecer etapas sucesivas que dieron lugar a cambios en otros ámbitos. Dicho de otro modo, la primera revolución industrial ha venido con estas fases. Se puede denominar los aportes de la revolución industrial también. Con ello tenemos el primer aporte, que es la máquina de vapor. En 1768, James Watt construyó el primer modelo de máquina de vapor. Se trata de un motor de combustión externa que transforma la energía de vapor de agua en trabajo mecánico o cinético. Tuvo un importante rol para mover máquinas y aparatos. Como segundo punto tenemos el teléfono. A Alexander Graham Bell se le atribuye la invención del teléfono en el año 1876. Este se trató de un aparato que transmitía sonidos por un cable a través de señales eléctricas. Ha sido uno de los inventos más importantes porque revolucionó el mundo de las telecomunicaciones. Como tercer punto tenemos el automóvil. En el año 1885, Carl Benz desarrolló el primer automóvil de combustión interna que tenía forma de triciclo. Estaba equipado de un pequeño motor de 4 tiempos, horizontal, monocilíndrico y contaba con un carburador y refrigeración por agua. Como cuarto punto tenemos el avión. Los hermanos Wright de Estados Unidos inventaron el primer avión. La idea surgió en el año 1899, el 17 de diciembre de 1903, que volaron por primera vez. También construyeron el planeador con un motor de petróleo de 12 caballos de fuerza y 2 propelas. Tenía 2 alas principales posicionadas una sobre otra y ambas ayudaban a promover el empuje del planeador. Y como quinto punto tenemos la bombilla de luz. Aunque ha sido atribuido principalmente a Thomas Alva Edison en 1809, Humphrey Davy en uno de sus experimentos colocó una fina tira de carbón entre los 2 polos de una pila y creó una fugaz arco luminoso, considerada la esencia del funcionamiento de la bombilla, que se dio lugar como la bombilla de luz.